Tengan buenos días. Vamos a culminar este día con las enfermedades del sistema renal, pero antes vamos a leer una pequeña reflexión. Tengo en mis manos un libro que se llama Vivir Positivo y hay un párrafo que dice cuántos sentimientos desfilan por el corazón cada día, muy numerosos y variados. Los hay sombríos y luminosos, mezquinos y generosos, deprimentes y estimulantes, negativos y positivos. Muchos sucumben en la vida por causa de sus sentimientos enfermizos, mientras que otros prosperan por albergar sentimientos positivos. Estos últimos inflaman el alma de valor y alegría. Así que tenemos que tratar, ¿verdad?, de que nuestros pensamientos este día, ¿verdad?, y todos los días, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, puedan ser positivos, y de esta manera nosotros podamos lograr cumplir todas las metas que nos hemos propuesto, aunque a veces nos sentimos angustiados, ofuscados por esta situación, pero recordemos que hay un Dios que está siempre apoyándonos en todas las cosas que hacemos. Vamos a tener una pequeña oración. Inclinemos el rostro. Te damos gracias, Señor, por este lindo día. Gracias por tus bendiciones y por la oportunidad de compartir, Señor, un poquito más sobre la alimentación en estas enfermedades. Bendícenos, Señor, y ayuda a aquellas personas que tienen necesidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, es importante que nosotros estemos atentos a lo que son las enfermedades en los riñones. Entonces vamos a iniciar por la insuficiencia renal aguda, sus características, causas, síntomas y recomendaciones nutricionales en cuanto a esa enfermedad. ¿Qué es la insuficiencia renal? Es la pérdida de la capacidad de los riñones para cumplir su función de producir la orina con la que se eliminan las sustancias de desecho que produce nuestro organismo. Entonces, venimos arrastrando quizás, ¿verdad?, el hecho de que no tomamos suficiente agua, que sobrecargamos los riñones con alimentos saturados, altos en proteínas, bebidas carbonatadas, demasiado sodio. Entonces los riñones, acuérdese que ellos son los que producen la orina, a través de ellos es que eliminamos las sustancias de desecho. Entonces en la insuficiencia renal esta función va degradándose, va más lenta, ¿verdad? Entonces es importante clasificarla tanto en aguda como en insuficiencia renal crónica. Ahora, la aguda se caracteriza por una reducción rápida de la tasa de filtración glomerular y es de tratamiento hospitalario. La ventaja en la aguda es que esta puede ser reversible, ¿verdad? Entonces, ahí vemos algunas causas siempre relacionadas con el riñón, ¿verdad? Pueden ser prerrenales, intrínsecas, obstrucción posrenal. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Formación de hematomas, falta de apetito, náuseas o vómitos, mal aliento, hipertensión arterial, sabor metálico en la boca, hemorragia nasal, crisis epiléptica. Ahora, ¿cómo es la recomendación que nosotros damos, ¿verdad?, en estos pacientes? Pues la proteína se mantiene casi normal. Estamos hablando de 0.8 a 1 gramo por kilo de peso ideal, que aumenta al normalizarse el filtrado glomerular. También las calorías, andamos de 30 a 40 calorías por kilo de peso corporal, ¿verdad? También tenemos lo que es el potasio, que son de 30 a 50 miliequivalentes por día en fase oligúrica y se reemplazan las pérdidas en fase diurética. Entonces, si ya pues tenemos un paciente que ya está eliminando, ¿verdad?, todas esas sustancias de desecho, ya sea si llegó a una fase más adelantada, ¿verdad?, si él llegó a que lo estén dializando o hemodializando, entonces este tipo de pacientes sí, ahí vamos nosotros a reemplazar lo que es el potasio. Pero en estas fases iniciales, que es la insuficiencia renal aguda, estamos hablando de 30 a 50 miliequivalentes por día. También de 20 a 40 miliequivalentes por día en esta fase oligúrica, que es donde él está con poca orina, está orinando poco, ¿verdad? Y se reponen las pérdidas ya en la fase diurética, cuando él ya está eliminando todo esto que tienen sus riñones, todas estas sustancias de desecho. También se repone el gasto diario de líquido, estaríamos
hablando de 500 ml aproximadamente en el día. Eso va a depender del tratamiento con el que el paciente esté. No podemos poner una cantidad en este momento de la fase aguda. También el fósforo lo vamos a limitar según se requiera. Vemos en el área hospitalaria, ¿verdad? Por ejemplo, al paciente se le evita lo que es el yogur entero, ¿verdad? Porque este tiene bastante lo que es el fósforo. Ahora, si nosotros nos vamos a la primera clase que vimos sobre dietas modificadas, este tipo de dieta en el paciente renal es una dieta modificada en potasio, ¿verdad? Nosotros acá limitamos la cantidad de potasio exógeno, que es el que obtenemos de la dieta, de 2.3 gramos a 1.5 gramos. Generalmente también se restringen el sodio, las proteínas y los líquidos, aunque pueden llenar los requerimientos nutricionales. Entonces tienen que ser dietas bien programadas, saber qué alimentos no vamos a poner, cuáles sí vamos a poner, porque son dietas muy cuidadosas, ¿verdad? En estos pacientes, cuando hay insuficiencia renal. Ahora, ¿qué alimentos vamos a tener restricción? Porque si nosotros decimos que vamos a evitar los alimentos ricos en potasios, ¿de cuáles estaríamos hablando? ¿Verdad? Estamos hablando de unas leches, en el caso de los lácteos, serían evitar lo que son las leches condensadas, un milkshake, ¿verdad? Los quesos duros o quesos frescos que son muy salados. También las carnes como las sardinas, el atún, las carnes enlatadas, el salami, ¿verdad? Los jamones, la mortadela, el chicharrón, el chorizo, el pescado seco, todos esos los vamos a evitar. Dentro de las frutas, las que vamos a evitar más que todo es la papaya, la toronja, el melón, las frutas que vienen enlatadas, las ciruelas, la naranja, el guineo, el plátano, ¿verdad? Que viene a ser una verdura y nutricionalmente un carbohidrato. También vamos a evitar lo que es la piña. Las grasas también vamos a evitar aquellas mantequillas que vienen con sal, los chicharrones, el tocino, el maní, la semilla de marañón, la mayonesa y el aguacate. Vamos también a evitar lo que son las pizzas, los tamales, las pupusas de chicharrón, la repostería, las quesadillas, el pan francés, el pan dulce, la avena, los cereales de caja, los churros, los chicharrones, la chicharra, el plátano, la yuca, los sazonadores, los cubitos de pollo, las sopas de sobre, la salsa inglesa, sal de ajo, ¿verdad? Jugos artificiales, papa, camote, tomate, zanahoria, hojas verdes, ¿verdad? Todo eso lo vamos a evitar, más que todo cuando las frutas y vegetales están en su estado crudo, ¿verdad? Si acaso vamos a comer, comeríamos de los que no están prohibidos, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer maniobras culinarias, lo vamos a explicar un poquito más adelante. También, como decíamos, restringimos un poco el fósforo de los alimentos, ese está también en lácteos. Mencionábamos el yogur, que a veces se le sirve al paciente a nivel hospitalario, pues se le restringe en este caso. También vamos a restringir aquellos alimentos que contienen sodio, por ejemplo la sal de mesa, alimentos en conserva como tocino, jamón, salchichas, carnes ahumadas, sardinas, aceitunas, bacalao, alimentos con adicción de sal también, por ejemplo las galletas saladas, las rosetas de maíz, el bacalao, también alimentos que se le adiciona sal, como las galletas saladas, ¿verdad? Las salsas y sopas en conserva, la salsa ketchup, los encurtidos, las mostazas, los frutos secos, los quesos, la mantequilla con sal, la mayonesa, la margarina, las salsas de soya, sal china, sal de ajo, sal de cebolla, ¿verdad? Lo que son mariscos también, la zanahoria, la remolacha, el apio, el coliflor, también el pan de caja, las galletas o panecillos, los polvos de hornear, bicarbonato de sodio, preservantes. La mayoría de preservantes, ¿verdad? Contienen el glutamato monosódico, entonces esta viene a ser una forma de sodio, entonces eso lo vamos a evitar. Podríamos decir de manera general aquellos alimentos que vienen procesados. Y ya habíamos tocado esto en el tema de hipertensión arterial. Ahora, hablemos un poquito sobre la técnica del remojo. Esta es muy importante, ¿verdad? Lo que son las verduras,
las papas, las legumbres, si vamos a consumir, dijimos que tenían que estar bajas en potasio. Entonces vamos a pasar por agua. Estos vamos a dejarlos ahí en remojo, ¿verdad? Los vamos a pelar, los vamos a cortar en trozos pequeños, los vamos a dejar en remojo durante 12 horas, lo máximo 24, y podríamos cambiar el agua todas las veces que sea posible. Este remojo, ¿verdad? Después de que hemos pasado, digamos, toda la noche en remojo estos alimentos, también acá estaríamos hablando del remojo para las leguminosas, ¿verdad? Para los frijoles, la soya, los garbanzos, las lentejas, todas esas semillas que vienen en vaina. También es importante que los dejemos en ese remojo de una noche antes. De esta manera estamos quitando todo el potasio, tanto de hortalizas, de verduras, como de leguminosas. Entonces, al siguiente día, digamos que ya lo dejamos, esa agua la vamos a tirar y vamos a cocer el alimento con otra agua, ¿verdad? Y cuando ya el agua rompe en hervor, ¿verdad? Vamos a tirar el agua y vamos a pasar el alimento a otra olla, ¿verdad? Con agua hirviendo para que termine de cocerse mediante una ebullición prolongada, ¿verdad? Y el tiempo necesario depende también del tipo de vegetal que estamos cocinando, porque siempre pues los alimentos tienen que quedar al dente, que es ni deshecho ni tampoco muy duro. Ahora, tenemos también un ejemplo de menú. Por ejemplo, podría ser en el desayuno un cuarto taza de frijoles sin sopa, siempre pasados por las técnicas que acabamos de mencionar, una cucharada de crema, una tortilla, una fruta cocida, una taza de atol, ¿verdad? En el almuerzo 2 onzas de carne de res, pollo o pescado, media taza de arroz, verduras salcochadas y 2 tortillas. Y en la cena podría ser una taza de macarrones con 2 cucharadas de crema, una pupusa, ¿verdad? Que no sea de chicharrón, ¿verdad? Una pupusita de ayote podría ser, ¿verdad? Y una frutita cocida. Más que todo vemos en los hospitales que nos dan la manzana cocida, la pera cocida, a este tipo de pacientes, ¿verdad? Frutitas que no van crudas, ¿verdad? No van frescas, ¿verdad? Porque entre más fresca, más potasio tiene. Por eso es que se pasa por cocción y se buscan aquellas que contengan menos potasio. Ahí tienen unos cuadros en donde ustedes también los encuentran ahí en las presentaciones o en internet, ¿verdad? Donde se nos presentan qué alimentos están con bajo contenido de potasio. Por ejemplo, ahí tenemos la cebolla, los espárragos frescos, la lechuga, el pepino, la berenjena. Luego nos dan los de contenido medio, que iría entre el brócoli, la calabaza, los coles, el repollo, el coliflor, ¿verdad? Las papas, ¿verdad? El rábano, remolacha, tomate, zanahoria, y las que tienen alto contenido de potasio, ¿verdad? Que ahí ya entrarían lo que son el champiñón, ¿verdad? Lo que son las acelgas, las espinacas, el tomate frito y en conserva, ¿verdad? El tomate de por sí contiene bastante, ¿verdad? Los encurtidos y vegetales. Entonces, cuando decimos champiñón o setas, nos estamos refiriendo a los hongos, ¿verdad? Esos contienen bastante contenido. Entonces, ya dijimos que tenemos que hacer maniobras culinarias si en algún momento se come este tipo de alimento. Luego de las frutas, ¿verdad? Los que tienen bajo contenido de potasio, ahí tenemos lo que son los arándanos, la compota de manzana, la pera, el limón, la manzana, el melocotón, la sandía, pero estas en almíbar, ¿verdad? Con contenido moderado están las cerezas, las guindas, las ciruelas, las fresas, las frambuesas, los higos, el membrillo, las naranjas, los nísperos, la piña, las uvas, y con alto contenido, ¿verdad? Ahí ya entran los aguacates, los plátanos, el coco, las ciruelas, ¿verdad? Las uvas negras, así nos da más ahí el kiwi, nos dice que es alto contenido de potasio, por lo que no se recomienda. Entonces hemos visto cómo en esta dieta, ¿verdad? Tenemos que moderar el consumo de esos nutrientes, tanto sodio, potasio, fósforo y proteínas, ¿verdad? Tiene que estar bajo, pero tampoco tan bajo, ¿verdad? La proteína ya dijimos que casi es un nivel normal, ¿verdad? El potasio y el sodio de los alimentos, dijimos que podemos hacer maniobras culinarias
para tratar de evitar el mucho consumo. Bueno, esto es con respecto a la insuficiencia renal aguda. Vamos a ver un poquito más, ¿verdad?, de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal crónica es la disminución de la función renal expresado con al menos una de las siguientes situaciones que persista durante más de 3 meses. Un filtrado glomerular por debajo de 60 ml por minuto, ¿verdad? Una presencia de daño renal, una presencia ya sea también de daño renal, el primero que dijimos, diagnosticado por método directo, ¿verdad? Ahí estamos hablando de alteraciones en sus exámenes, en la biopsia renal, o la presencia del daño renal diagnosticado por método indirecto, por medio de su nivel de albúmina, la proteinuria, las proteínas que el paciente está botando diariamente, ¿verdad? Y así pues se van haciendo más pruebas. Hay ciertos factores de riesgo en la insuficiencia renal crónica y ahí están pues muchas enfermedades como factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos potencialmente modificables, que ahí entraría lo que es la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, las dislipidemias, el tabaquismo, la hipiruricemia, la hipoalbuminemia. También tenemos lo que son inherentes a la enfermedad renal crónica, que puede ser la anemia, alteraciones, ¿verdad?, de electrolitos, acidosis metabólica, y tenemos también ciertos factores no modificables. Ahí entra lo que es la edad avanzada, el sexo masculino, que es el que está más en riesgo, y la raza negra y bajo peso al nacer. También esos son algunos de los factores de riesgo no modificables. Bueno, para la insuficiencia renal crónica, ¿verdad?, tenemos tratamiento ya sea a través de diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. Entonces acá, ¿verdad?, también es bueno pues al paciente darle un poco lo que es el soporte nutricional a través de fórmulas, ¿verdad? Vamos a hablar en la próxima clase del día de mañana acerca de las fórmulas que se pueden utilizar o que están siendo utilizadas a nivel hospitalario, ¿verdad? También la restricción de proteínas puede mejorar la clínica del síndrome urémico, que es un síndrome dado en esta enfermedad, e incluso se ha visto que puede enlentecer la progresión inevitable de la insuficiencia renal crónica hacia la diálisis o trasplante renal. Entonces, las recomendaciones de proteínas para pacientes con insuficiencia renal leve no varían, ¿verdad? Decíamos en la presentación pasada que era de 0.8 por kilo de peso al día. Ahora, cuando ya la función renal se ha deteriorado de forma importante, concretamente menos de un cuarto de la función máxima, se recomienda la restricción de proteínas de 0.6 gramos por kilo de peso corporal. Aproximadamente estaríamos hablando de 40 gramos para una persona que pesa 70 kilos. Son un poco más estrictas, ¿verdad? Y muchas veces es difícil de realizar y hay que pues tratar al paciente con sumo cuidado, porque si bajamos demasiado la proteína, podemos ver y tal vez el paciente está ya desnutrido por las pérdidas que de por sí él está teniendo. Entonces hay que tener mucho cuidado y acá pues es labor del nutricionista individualizar a cada paciente. No podemos dar una norma general. Del total de proteínas, ¿verdad?, que sería un 60 o un 70% de las proteínas que vamos a asignar, tienen que ser de alto valor de biológico. Se le puede dar la clara de huevo, pero no la yema, se le puede dar una leche que sea baja en grasa, que una dieta que sea rica en aminoácidos esenciales. En ocasiones es necesario recurrir, como les decía anteriormente, a fórmulas comerciales que aportan gran cantidad de energía y son bajas en proteínas, sodio y potasio. Ahí tenemos ciertas marcas, ¿verdad?, como Protifar, Nepro. Serían algunas de las fórmulas que se utilizan en estos casos. Las dietas de menor cantidad de proteínas son nutricionalmente inadecuadas. Se ha propuesto el uso de dietas muy bajas en proteínas, complementando a las mismas con aminoácidos esenciales.
y análogos de aminoácidos que pueden disminuir la producción de productos nitrogenados tóxicos. Si bien es importante que en las fases iniciales de la insuficiencia renal se modere el consumo de proteínas, es tan importante asegurar que en las fases avanzadas se cumplen sus requerimientos, dado el alto riesgo de malnutrición y otros riesgos en la salud. Si es importante el alcanzar un consumo adecuado de proteínas, también lo es el alcanzar el requerimiento necesario de energía para evitar la malnutrición calórica por medio de grasas y carbohidratos. Tenemos que complementar las grasas y los carbohidratos también en la dieta. Entonces, los carbohidratos aportarán aproximadamente de un 45 de un 45 a un 55% del total de calorías de la dieta. También las grasas andarán de un 35 a un 45 del total de las calorías, y la mayoría de las grasas vamos a tratar de que sean insaturadas. La aparición de alteraciones en los lípidos en la sangre puede requerir la disminución de la grasa a un 30% del valor calórico de la dieta, con disminución de la ingesta de ácidos grasos saturados y la cantidad de colesterol a 300 miligramos por día. Hay que considerar que en la insuficiencia renal hay alto riesgo en el paciente de arteriosclerosis y de muerte por enfermedad cardiovascular, por lo que es importante controlar este factor de riesgo. Generalmente el agua no se restringe hasta que las fases ya están bastante avanzadas de la insuficiencia renal crónica, siendo mucho más importante la restricción de sodio. El agua debe restringirse junto con el sodio cuando existe retención excesiva de líquidos en el paciente. El sodio debe restringirse a niveles capaces de evitar la aparición de retención de líquidos o hipertensión arterial, pero no debe restringirse en exceso, ya que es más peligrosa una deshidratación que una ligera retención de líquidos. El sodio está presente fundamentalmente, como lo hemos hablado en temas anteriores, en la sal común y en algunos conservantes y alimentos ricos en sal, todos los que hemos hablado, ¿verdad? Que ya lo dijimos, embutidos, todo ese tipo de alimentos que vienen procesados o envasados. Entonces hay que tener cuidado y quizás utilizar, la recomendación siempre es quitar la sal de la mesa y utilizar solamente la sal con la que vamos a cocinar los alimentos. En cuanto al potasio, la capacidad de eliminar el mismo disminuye en las fases terminales de la insuficiencia renal crónica, por lo que se debe restringir su ingestión en la dieta. Ya decíamos y leíamos, ¿verdad?, el listado de alimentos, más que todo son frutas y vegetales los que contienen el potasio, y hacer pues algunas maniobras culinarias para disminuirlo. Ya hablábamos de remojo durante 12 horas, hervido de los alimentos. Es importante también acá en la insuficiencia renal crónica como en la aguda, limitar la ingesta de fósforo, teniendo en cuenta que al disminuir las proteínas ya se disminuye el aporte de fósforo. ¿Por qué? Porque estos alimentos son los de origen animal, son los que más contienen el fósforo. El calcio disminuye al elevarse el fósforo, y también porque se absorben en menor cantidad en el intestino por fallo de la vitamina D que se debe activar en el riñón. Entonces, cuando la función renal es mínima, se usan sales de calcio que, además de aportar calcio, fijan el fósforo e impiden que éste se absorba. El hierro puede ser necesario suplementarlo debido a que está presente sobre todo en alimentos proteicos, pero es preciso individualizar al igual que el calcio. Cuando el aporte de proteínas en la dieta de este paciente es bajo, que estábamos hablando de 0.6 gramos por kilo de peso por día, la dieta aporta menor cantidad de vitaminas hidrosolubles, ¿verdad?, como tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico, por lo que también se recomienda suplementar las proteínas del paciente. Bueno, hemos hablado entonces de manera general sobre este tema, ¿verdad?, de insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Entonces yo espero que hayamos aprendido un poquito, ¿verdad?, y que podamos
poner en práctica, ¿verdad?, algunos de los consejos que hemos dado para poder orientar a los pacientes, ¿verdad? Ya sea a través de una charla, ya sea a través de una consulta, de un control que ustedes vayan a dar. Es importante que apoyemos, ¿verdad?, la nutrición de este tipo de pacientes. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en el próximo tema. Nos quedaría pendiente entonces solamente el de soporte nutricional.